Podéis tomar asiento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:4-9. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:19-21. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Tenéis vuestros orden de culto dentro de los boletines. Y para este primer culto del año, en el cual estamos hablando y vamos a seguir hablando acerca de Jesús como la luz del mundo, pues veis que hemos preparado un orden diferente. Los niños van a estar con nosotros hasta después de la Santa Cena, que va a ser en este primer bloque que vamos a tener. Queremos que estemos juntos en este momento y que todos como iglesia podamos celebrar ese lema que en primer lugar, o esa frase que en primer lugar aparece en la pantalla, que Jesús es la luz del mundo. Para aquellos que estáis por primera vez con nosotros, que nos estáis visitando hoy, deciros que estamos hablando acerca de los nombres de Dios. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de los nombres de Jesús. Juan es el evangelista que más habla acerca de Jesús y acerca de Dios como la luz. Para que os hagáis una idea, en su evangelio aparece la palabra luz referida a Dios en 16 ocasiones y 5 en su primera carta de Juan, de las 3 que él tiene. Por comparativa, pues no nos diría nada, a menos que, por ejemplo, supiéramos que Pablo, que escribe casi las 3/4 partes del Nuevo Testamento, lo usa solamente en 14 veces, para un total de 14 cartas. Y en algunas de las cartas ni siquiera se menciona la palabra luz. Los demás evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, utilizan a menudo la palabra luz, pero ellos narran el nacimiento de Jesús, así que esa palabra está muy en el contexto de dar a luz, algo que no es directamente relacionado con Dios como la luz. Por lo tanto, en el evangelio de Juan encontramos muchas referencias a Dios como la luz. Y hay 2 pasajes que se han leído y que Jesús utiliza como una metáfora el hecho de la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en el capítulo 8 y versículo 12. Pero es que en el capítulo 12 y versículo 46, Él nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estos 2 conceptos de luz y de vida están muy, muy entrelazados y prácticamente son indivisibles para el Señor Jesús. De hecho, la semana pasada hablamos acerca del capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque hemos mencionado en 2 domingos anteriores este pasaje de Juan capítulo 1, quedaría incompleto a menos que habláramos de Jesús como la luz, porque eso es lo que Juan tiene en mente en primer lugar. Él es la luz creadora, Él es la luz que se manifestó desde el principio, Él es la luz que ha venido a iluminar nuestro mundo y nuestras vidas. Porque Jesús, que es el principal protagonista de este comienzo de Evangelio, estaba presente en la creación porque Él mismo es Dios, y eso nos recuerda cuando hablamos acerca de Elohim, y crea a través de su palabra poderosa, a través del verbo, del logos, como vimos la semana pasada. Y cuando pensamos en la creación, de la cual habla Juan, que allí estaba Jesús creando, ¿qué fue lo primero que creó? Si vamos a Génesis capítulo 1, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la primera palabra creadora, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ya en la creación, lo primero que se nos habla acerca de esa palabra creadora de Dios es que Dios crea la luz, y que la luz es buena, y que la luz separa lo oscuro de lo claro, la luz del día, la luz de la tarde, la luz de la mañana, marca un antes y un después en la creación. Y es que la luz es un elemento indispensable para la vida. En primer lugar, porque sabemos que la luz irradia calor. Si estuvierais aquí conmigo, ahora mismo estaríais más calentitos aún de lo que estáis allí. Porque la luz transmite calor. Provoca y proporciona la temperatura necesaria para que la vida sea sustentada. Los cuerpos vivos necesitan el calor de la luz, sea en una intensidad o en otra. Y en segundo, porque la luz también nos alumbra. Hoy podéis ver todo este escenario o altar, o como queramos llamarle, mucho más iluminado de lo que está habitualmente. Y hemos querido hacerlo a conciencia, para que sea también algo que ilumine nuestra visión. ¿Sabéis que sin luz estamos a expensas de no poder diferenciar bien las cosas? A expensas de poder tropezarnos con algo y no poder esquivarlo, porque la luz nos permite ver, nos permite diferenciar las cosas, nos permite esquivar y también nos permite relacionarnos unos con otros, porque nos vemos y podemos disfrutar con nuestra vista de todo lo que Dios ha creado y al mismo tiempo de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sin luz no habría fotosíntesis en las plantas, sin luz no habría renovación del oxígeno que necesitamos para vivir, y sin oxígeno no habría vida. Venía una noticia en el periódico, creo que fue antes de ayer, que la NASA quiere mandar una sonda en un viaje espacial que durará un siglo, porque se ha detectado un planeta fuera de nuestra galaxia que podría tener las mismas condiciones de vida que la Tierra. Y quieren investigar. ¿Por qué? Y el fruto y el motor de la investigación es descubrir que ese planeta está siendo iluminado, está siendo calentado en las mismas condiciones que aquí
tenemos en la tierra. Y alguien podría decir, sí, pero hay seres vivientes que no necesitan la luz o que viven en perfecta oscuridad. Es verdad. Los murciélagos, por ejemplo, de día están refugiados en cavernas totalmente a oscuras y salen por la noche para alimentarse. Hay algunas larvas y algunos gusanos que viven bajo tierra y que nunca ven la luz. Incluso los topos que se esconden y que pasan largas temporadas bajo tierra, sin luz. Algunas especies de plantas marinas y de peces que viven en la más oscura profundidad del mar y que nunca salen a la superficie para que le den la luz. Pero no nos engañemos. Directa o indirectamente viven y necesitan la luz, porque su medio de subsistencia, su alimento, sí que necesita la luz para estar allí. Fijaos que la oscuridad en la Biblia es sinónimo de confusión, de inseguridad, de dolor, de maldad, de muerte, de castigo eterno, porque hablar de oscuridad y tinieblas es hablar de Satanás. La Biblia nos dice que hay personas que pueden vivir en total oscuridad, igual que hay seres vivos que pueden vivir en la oscuridad. De eso habla también Jesús. Cuando dijo, yo soy la luz del mundo, está haciendo una declaración de vida, pero al mismo tiempo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En consecuencia, es posible vivir en oscuridad. Esa luz que es Jesús vino al mundo y es gracias a Él que el ser humano puede darse cuenta de que está viviendo en oscuridad, porque la luz nos ayuda a contemplar esa realidad que está a oscuras. Por eso en Juan 1:9 Jesús dijo, Juan dijo, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, sino que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Juan está haciendo un análisis de lo que suponía la llegada de Jesús, el Mesías prometido, lo que supuso para el mundo, y él nos abruma con una realidad, con una mala noticia, y es la noticia de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3 y versículos 19. Y esto nos hace poner también nuestros pies sobre tierra y saber que hay una doble realidad o una realidad que tiene constantemente dos caras. Una, que allí donde tú estés vas a encontrar buena gente. En la clase de adultos veíamos un ejemplo en la escuela dominical esta mañana. Naamán, su sierva, eran buena gente. Hay gente razonable, hay gente amable, hay gente solidaria, hay gente capaz de sacrificarse por los demás con altos principios, con una ética intachable, con una integridad de vida que es de ejemplo. Pero Juan nos dice que el problema no está en lo que se ve, sino que en su interior el ser humano puede estar intentando vivir de una forma digna y al mismo tiempo está rechazando a Dios como la luz de la vida. Por eso la bondad humana ha fracasado tan a menudo, especialmente en el siglo XX, con las grandes guerras mundiales, que estaban sustentadas sobre el principio de que la bondad del hombre puede cambiar nuestro mundo. Y ha quedado claro que la bondad del hombre no llega más allá de donde la maldad del hombre está también presente. Puede ser una buena persona y al mismo tiempo ser un pasota en cuanto a los temas de Dios. Rechazar frontalmente a Dios, a Jesús, a la luz del mundo que vino para alumbrarnos a ti y a mí. Y esa es una de las primeras sorpresas que encontramos en el Evangelio de Juan, que aquella luz verdadera que vino a alumbrar a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Como vemos, vida y luz y vida van de la mano. Por eso, no querer saber nada de Jesucristo, la luz, es quedarse sin vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para tener vida después de la muerte, por lo tanto, hemos de recibir la luz. Hemos de creer y así ser hechos hijos de Dios. Es decir, ser transformados por esa luz, que nuestra vida pase de estar en la oscuridad a estar iluminada por la luz de Dios. Por eso Juan en el capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Isaías 42, del 6 al 8. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Porque Dios, que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es quien ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Amén, así sea. Podéis sentaros, hermanos. Según Juan, su evangelio, no es lo mismo creer que tener fe. Hay muchas personas que dicen yo tengo fe en Dios y lo dicen porque tienen cierta confianza en que ese Dios, si existe, pueda hacer algo, o porque realmente creen, tienen fe en que Dios puede hacer cosas, que Dios puede transformar cosas. Tienen cierta esperanza, cierta fe en un Dios en el cual supuestamente creen. Es difícil separar esas palabras, ¿verdad? Pero Juan nos dice que creer en Jesucristo es mucho más que eso. Es actuar, es tomar decisiones, es vivir la vida sobre la base de quién es la luz y quién ha transformado nuestra vida de las tinieblas a su luz admirable. En fin y al cabo es creer que esa luz que vino al mundo, vino no solamente para ser luz e iluminar, sino para ser la luz del mundo. Por eso quien ha creído en Jesús, dice él, que tiene la luz de la vida. Quien se arrepiente de sus pecados, quien ha entregado a él su vida, reconociendo que solamente en él hay salvación y vida eterna, recibe el Espíritu Santo de Dios. Y con su ayuda, como hemos cantado, es que pensamos, hablamos, razonamos, planeamos, juzgamos y decidimos de una manera
diferente. Dice Juan en su primera carta: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como veis, no es solamente tener un cierto conocimiento de Dios y decir, sí, yo creo en Dios, sino que es vivir de la misma manera que Jesús vivió, actuar de la misma manera que Jesús actuó y crecer en ese conocimiento de Él. ¿Para qué? Para vivir en luz. Y de esa forma tenemos comunión unos con otros, porque vivimos de una misma manera y al mismo tiempo allí donde hay bendición, hay vida eterna, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la experiencia que vivieron los discípulos del Señor. Y por eso tampoco Pedro pudo aguantarse al escribir a las iglesias que dirigió su primera carta, de decir: vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, para ser luz, por tanto, debemos ser más y más como Dios es. Vivir más y más como Jesús vivió. En primer lugar, amando más la luz que las tinieblas, es decir, más a Dios que cualquier otra cosa, compartiendo nuestra vida unos con otros y anunciando de palabra y de hecho que Dios es la luz. Vamos a tener otro ciclo de lecturas para enfocar la última parte de nuestro culto. Lo tenéis en vuestros programas. Vamos a hablar de levántate y resplandece. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 61. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Y en Hechos 26:18 dice: y te mando a ellos para que les abras los ojos y no andes más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que, creyendo en mí, reciban el perdón de los pecados y una herencia entre el pueblo santo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, 2:9. Nuestro lema para este año 2018, como iglesia, queremos que sea: levántate y resplandece. Y está basado en Isaías, en el capítulo 60 y versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Igual que Juan es el evangelista que más habla acerca de Dios como la luz, Isaías es el profeta que más habla de la luz y la relaciona con Dios.
no solamente habla acerca de Dios como la luz, sino cómo el pueblo de Dios ejerce un magnetismo en este mundo gracias a que tiene a Dios con él. Es la luz lo que atrae a las personas, es Dios lo que atrae a las personas. Y de esta manera Isaías entiende que esa salvación que experimentamos en Dios es al mismo tiempo la misión de Dios que hemos de cumplir como pueblo suyo. Porque Isaías vivió en un mundo que estaba sumido en oscuridad. En el capítulo 5, él exclama: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Y de forma paralela dice: «que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La invitación constante que encontramos en Isaías para con su pueblo es la siguiente: venid, oh casa de Dios, y caminaremos a la luz del Señor. Isaías 2:5. Y este capítulo 60 de Isaías, donde encontramos esas palabras de levántate y resplandece, que van dirigidas al pueblo de Dios, son palabras de transformación. Una transformación que el pueblo de Dios ha experimentado, pasando de ser rechazado a experimentar el gozo, la gloria y el sustento y la salvación que solamente en Dios podían encontrar. El pueblo fue transformado materialmente, pero también espiritualmente. Dios se había identificado con las necesidades de su pueblo. Dios estaba sustentándole en todo lo que el pueblo necesitaba, y al mismo tiempo, al pueblo experimentar esa bendición de Dios, ese sustento de Dios, el pueblo transformaba y fluía la alabanza y la adoración hacia su Dios. El pueblo había experimentado cómo su pasado penoso era transformado en un presente y en un futuro de gloria. Y de esa forma el pueblo de Dios deja de estar a la defensiva para que la salvación y la alabanza broten, inunden su entorno. Del Señor, de una forma metafórica, fluye hacia su pueblo todo lo que el pueblo pueda necesitar, pero de la misma manera del pueblo fluye un cántico, una expresión de alabanza y de adoración al experimentar el constante cuidado de su Dios. Sea como sea, lo que siempre queda claro es que el pueblo de Dios debe brillar porque tiene la luz verdadera, a Dios mismo. Y por eso es posible que la última alusión que Isaías hace acerca de Dios como la luz sea la siguiente: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para dar luz a los pueblos. Hermanos, no estamos llamados a deslumbrar, a demostrar cuán buenos somos, qué bien hacemos las cosas y a que los demás queden un poco eclipsados, porque como hijos de Dios somos lo más de lo más. Ir por este mundo como si no tuviéramos rival en la vida, ir por este mundo como si fuéramos los number one que todos tienen que imitar, sino el Señor nos manda a levantarnos y a resplandecer con la luz que Él nos da. Vosotros, los que habéis creído en la luz, sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede ocultarse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, dice Jesús, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacéis, no se deslumbre, digo yo, sino que Dios dice, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5 y versículos 14 al 16, que es una conclusión del editorial del boletín de esta mañana.
¿Por qué levántate y resplandece? Pues también lo tenéis en el boletín en portada. Porque solamente si la pasión de Dios y la vuelta al primer amor, a buscar en primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, en nuestra iglesia, si eso es lo que nos inunda, entonces nuestras mentes y nuestros corazones podrán levantarse. Nuestra iglesia podrá levantarse, nuestras vidas podrán ser levantadas para resplandecer allí donde estemos, en nuestros hogares. Nosotros a nosotros mismos, en nuestra iglesia, en esta barriada del Actur donde Dios nos ha puesto, en esta ciudad de Zaragoza, en este país que es España, y allí donde Él quiera llevarnos a lo largo de la tierra, porque ese fue el mandamiento que Dios nos dio como pueblo suyo. Sed testigos míos, donde estéis, comenzando por lo más cercano y alumbrando a donde estéis, hasta lo más último de la tierra. Por eso, hermanos, queremos trabajar en este año para que cada uno de nosotros, en primer lugar, podamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Porque si eso no ocurre, podremos levantarnos, pero alumbrar, vamos a alumbrar poco. Solamente si eso ocurre, es que podremos encontrar cada uno de nosotros ese lugar de servicio dentro y fuera de la iglesia y poder llevarlo con responsabilidad y con alegría, no como una carga, no como una penitencia, no como un suplicio, sino siendo conscientes que así nos estamos levantando y alumbrando allí donde el Señor nos ponga. Ayer por la tarde estábamos trabajando durante toda la semana con el grupo de creatividad que ha preparado cada rincón de manera específica. Este que está aquí, se ha colocado un fotocall saliendo a la izquierda, por si queréis echaros una foto en esos sofás azules iluminados. Y también a la derecha encontraréis Levántate y resplandece. También hemos hecho una pancarta que hoy está lejos, pero que esperamos que esté más cerca, porque va a tener otro lugar, no es su ubicación definitiva. Y cuando hablábamos ayer acerca de este rincón, las personas que lo estaban preparando decían: pastor, es que somos luces muy diferentes cada uno. Hay unas luces pequeñitas, hay otros que ya llevan más tiempo en el Señor y ya son más grandes. Cada uno con una forma diferente, con un color diferente posiblemente. Unos para alumbrar un poco más alto, uno para alumbrar la parte más superficial. Podéis sacarle vosotros vuestras propias enseñanzas porque son una parábola visual de lo que la iglesia es. Pero si hay algo que resalta en cuanto a la luz, es que está unida. Es que están cogidas unas de otras. Es que están todas colocadas en un mismo lugar para juntos alumbrar. Y también alumbran a dos sillas. Dos sillas que representan lo que ha estado ocurriendo durante este culto, que nos hemos estado levantando y sentando continuamente. Que hemos estado en una actitud, tanto los que han participado aquí como vosotros, de levantarnos para algo. No nos levantamos por cualquier cosa, ni para cualquier cosa. Mas queremos levantarnos porque tenemos algo que hacer. Y ese algo que hacer es juntos y unidos resplandecer como iglesia. Resplandecer como hijos de Dios y dejar que la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros brille allí donde estemos. Y juntos brillamos mejor que por separado. Por hoy no vamos a hablar más de Levántate y resplandece, pero podréis imaginar que a lo largo de todo el año vamos a seguir hablando acerca de ese lema. Un lema que esperemos que os haga sentiros parte en las imágenes, en las letras, en que somos la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, que a lo mejor te sientes más identificado con el corazón,
con la contemplación de ese árbol que crece bien afianzado por la luz que tiene. Posiblemente como jóvenes unidos porque ha venido tu luz sobre ti. Posiblemente como chicos o chicas que desde la sencillez elevan simplemente sus ojos para contemplar la luz de Dios. Pero que todos como iglesia podamos estar identificados con esa palabra. Levántate y resplandece.